Buenas tardes, amigos. Hoy 17 de marzo, como todos los martes en esta séptima temporada al aire por AM 1010, esto es Comercio Exterior Siglo XXI. Quienes nos siguen en las redes sociales y quienes nos están mirando en directo a través de internet saben, están enterados que hoy es un programa muy especial. Este programa, como ustedes obviamente lo tienen muy en claro, es un programa de comercio exterior, un programa de economía, etcétera, pero, como decimos siempre, nunca nos hacemos los distraídos, ¿no? Ni eludimos lo que son elementos centrales hoy del debate y de la agenda pública. Y hoy, insisto, quienes nos siguen en las redes sociales saben que tenemos un economista candidato a jefe de gobierno. Yo lo ponía recién en una de los tweets últimos, donde anunciábamos la presencia de Guillermo, y acá, un economista candidato a jefe de gobierno, porque ustedes obviamente saben que nosotros traemos aquí muchos economistas, pero la singularidad es que esta vez Guillermo Nielsen, a quien ustedes están viendo y que por supuesto es muy conocido, ex secretario de Finanzas de la Nación, embajador en Alemania, especialista, yo diría, está identificado con la solución de lo que fue la renegociación de la deuda externa, pero también ha dado la sorpresa, ha dado el batacazo, como dicen algunos, de presentar su candidatura a jefe de gobierno. Antes que nada, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto poder estar aquí compartiendo una charla con ustedes. Muchísimas gracias. El gusto es nuestro y obviamente, como siempre, nos acompañan, ustedes no lo están viendo, Héctor Zavala. Tengo adelante un largo currículum, pero la verdad es que me gustaría que vos hicieras el resumen un poco de lo que ha sido tu recorrido por la función pública, la función privada, la función internacional, lo que se te ocurra. Bueno, a trazo grueso, yo me recibí en el 74. En Ciencias Económicas, ¿no? En Ciencias Económicas. Estaba Esbarramite de decano. Claro. Sí, señor. Formé parte de el primer experimento de escuela de gobierno que se hizo en la Argentina, que fue llevado a cabo en el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, y fue un curso de comercio exterior que estaba auspiciado por el Ministerio de Economía y más precisamente por la Secretaría de Comercio Exterior. Así que va muy a la temática de ustedes. Sí. Estamos hablando, para ubicarnos, de Helvar, ministro de Economía, así es, y el embajador Teta Manti, secretario de Comercio. Palabras mayores. Cuando había, recién salía esto, ¿no? Cuando estábamos discutiendo cómo hacer políticas para replicar la experiencia de los tigres asiáticos, concretamente. Entonces, con un buen enfoque, lo que hicieron fue formar, creo que llegamos a ser 3 camadas de especialistas en diplomacia económica. Y el director del curso era Bernardo Greenspan, quien después fue el primer ministro de Economía de Alfonsín. Entonces fue un curso muy intenso, muy duro, pero fue mi primer curso de posgrado, digamos, aquí en Buenos Aires. Terminábamos el curso y entrábamos a la Secretaría de Comercio. Muchos de los que entramos en ese momento a la Secretaría de Comercio, muchos de mis compañeros de aquellos cursos, algunos son embajadores y la mayoría ya se ha retirado de la función pública por la peculiar situación que se vive en el Ministerio de Relaciones Exteriores en estos últimos años, ¿es cierto? Que es un espacio colonizado, ¿no? Absolutamente colonizado, esa es la palabra, absolutamente colonizado por la cámpora, ¿no es cierto? Así es. Entonces, lamentablemente, gente muy formada. En el mundo, lo normal es que los ministerios son manejados por los funcionarios de cerca de 60 años o 60, 60 y pico. Esto pasa en Itamaraty, por ejemplo. Pasa en el Ministerio de Finanzas alemán, en todos lados pasa esto. Acá no, acá hubo purgas y más purgas, estilo revolución cultural, y lo que tenemos es que se ha perdido un capital humano que al país le costó mucho formar. Pero bueno, volviendo a lo mío,
yo me estaba haciendo el curso con Greenspoon y a la vez yo estaba aplicando para la beca Fulbright, que me salió y me fui al año siguiente. Trabajé muy poco en comercio exterior, estuve un par de meses y me fui a estudiar a Boston University, que en ese momento era un lugar muy bueno para estudiar desarrollo y comercio internacional. Hoy está mucho más afianzado Boston University como universidad de economía, y en los rankings de universidades para la carrera de economía, para que se den una idea, está por encima de Harvard. Además, lo divino de vivir en Boston. Sin discusión. Es una ciudad. No, claro, pero es una ciudad hecha para estudiantes, sí, ¿no es cierto? O sea, se pueden hacer infinidad de cosas con un presupuesto muy bajo, todas cosas muy entretenidas. Es la mayor concentración de premios Nobel por kilómetro cuadrado de Estados Unidos. O sea, estamos hablando de un ambiente, un microclima muy, muy especial. Bueno, allí estuve prácticamente 2 años y medio. Después me fui a trabajar con una consultora, un trabajo del Banco Mundial en México. Estuve un tiempo en México, después volví a la Secretaría de Comercio, pero me fui muy rápidamente para ser economista jefe de Fiel. Mira vos. Entonces tuve unos cuantos años como economista jefe de Fiel y entrando y saliendo de la función pública a la vez. Por ejemplo, fui asesor de don Eduardo Valentín Oxenford, que fue ministro de Industria en el gobierno de Viola. ¿Se acuerdan? Después de haber estado a cargo de la UIA. Claro, él salió de la UIA y al año siguiente era ministro de Industria con el gobierno de Viola, que era, hoy, digamos, ya nos olvidamos de eso, pero un gobierno muy antagónico con Martínez de Oz. O sea, había una lucha muy fuerte entre los industrialistas y los monetaristas ya en ese momento, ¿no es cierto? Adolfo Diz en el Banco Central, en fin. Bueno, ahí estuve varias veces en varias cuestiones. La final estuve un tiempo con Danielo Pastore y trabajé mucho, fueron 2 meses nomás, pero eran épocas de una altísima inestabilidad política en Argentina. Ahí trabajé muy fuerte en lo que fueron los anuncios de la rural de ese año. Entonces Danielo Pastore tuvo que renunciar, yo renuncié con él obviamente, y estaba en mi casa planificando mi luna de miel y me llama Víctor Hugo Santirso, que era el secretario de Agricultura de aquellos años, donde me pide por favor que vaya a trabajar con él como para concretar todos los anuncios que se habían hecho en Palermo, cosa que hice. Y también muy rápidamente surgió una posibilidad de, frente a unos problemas que había con la industria frigorífica, Santirso me manda a Bruselas, a una oficina que tenía la Secretaría de Agricultura en Bruselas, para negociar con la parte agrícola de la Unión Europea. Todo esto alrededor de los 30 años de edad. Sí, claro. Sí. Yo era... Impresionante. Fui con rango de ministro consejero, y la verdad que debía ser el ministro consejero más joven del Servicio Exterior argentino, ¿no? Por esas cosas. O sea, volví a la diplomacia. Y bueno, ahí trabajamos muy, pero muy activamente. Fue el final del gobierno militar. Hueve, ministro de Economía. Y viene... En aquel momento había una disyuntiva donde todo el país esperaba que ganase el peronismo, y gana ni más ni menos que don Raúl Alfonsín. Don Raúl Alfonsín, a quien yo conocía desde un par de años antes, ¿no es cierto? Porque se imaginan la influencia de Bernardo Greenspoon, Roque Carranza, García Vázquez, o sea, toda la escuela económica radical era para mí un paseo, sin duda. Era un paseo. Y en ese paseo, fíjense lo que son las cosas, ¿no? O sea, yo cuando vuelvo de terminar el doctorado, Greenspoon me invita a participar de la Comisión de Economía del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas. Y en esa comisión lo conozco a Roberto Labaña. Mira vos. Y ahí charlábamos un poco, qué sé yo.
rápidamente le pedí, hice un trabajo muy ambicioso en ese momento desde Fiel, que era un estudio de protección efectiva en Argentina, y Roberto tenía la última matriz de insumo producto que se había hecho en Argentina, porque la había hecho él en la Secretaría de Comercio. Claro. Entonces le pedí esa matriz para no usar una cosa muy muy obsoleta que estaba dando vueltas del INDEC. Y Roberto la tenía en una quinta en ese momento, donde si llovía mucho no se podía entrar, que eso se demoró un poco, digamos, pero bueno, me trajo en un momento me trae la matriz de insumo producto, y a partir de allí sacamos un trabajo que en su momento sirvió para una gran discusión y un seminario, al que también las vueltas de la vida invitamos especialmente a la mayor especialista en comercio exterior de aquellos años, que era Ann Kruger. ¿Cuánto? Ann Kruger. Ann Kruger. Fíjense los círculos que estoy dando, ¿no es cierto? Sí. Porque después nos reencontramos con Roberto Labaña, ministro de Economía. Roberto quería que yo fuese el secretario de Economía. Claro. Yo no quise ser secretario de Economía, le dije, mira, acá la acción va a estar en finanzas, yo quiero reestructurar la deuda. Ya estábamos en default, ¿no es cierto? Claro. Rodríguez Saya había dejado. Claro. Entonces Roberto dijo, bueno, déjame que lo piense, lo consulto con el presidente Duhalde, que yo. Bueno, rápidamente secretario de finanzas. Y allí interactuó con Ann Kruger, que era la número 2 del fondo. Fíjense las vueltas, las volteretas de los círculos, ¿no? Las vueltas de la vida. Hoy viene el Patricio Castro del fondo. Del Fondo Monetario. Sí, seguro forma parte de lo que era la colonia argentina del fondo. En fin, no sé si les estoy aburriendo, pero les estoy pasando esta cuestión. En Bruselas me especialicé mucho en temas agropecuarios y de comercio agrícola internacional, que es una especialidad compleja. Sí, claro. Me fue muy bien. Negocié con muchísimo éxito la mayor expansión de la cuota Hilton de cortes de alta calidad. Claro. Y cuando ya se terminó esto, la propietaria del mayor frigorífico de Argentina, que en ese momento era Campbell Soup, me ofrece trabajar para Swift en Argentina. Mira. Entonces fui a trabajar para Campbell, pero trabajaba para Campbell, pero estaba en Argentina. Y bueno, fue muy interesante trabajar en una corporation y entrar en todo lo que era planeamiento estratégico corporativo, ¿no? Que es lo más cercano a las tareas de un economista en una corporación. Sin duda. Dejé Swift y fui headhunteado en ese momento por SOCMA, por el grupo Macri. ¡Opa! Entonces, ¿En qué año estuviste en Macri? En Macri creo que fue en el 85, una cosa así. Ya había partido, pues yo ahí conocí la época que estaba Grosso, Bordón. No, claro, ellos ya no estaban, ni Grosso ni Bordón. Claro. No, lo mío fue posterior a Grosso y Bordón. Sí, lo de ellos fue previo a la democracia, previo al 83. Claro, ellos se meten en... Claro. No, yo ya estábamos en el gobierno de Carlos Menem. Yo vuelvo de Bruselas después de estar 7 años trabajando en Europa. Grosso era intendente. Claro. Pero estuve 7 años en Bruselas. Mis 2 hijos mayores nacieron en Bruselas. Mi hija mayor y mi hijo nacieron en Bruselas. Trabajé muy activamente, voy para atrás y para adelante, ¿no? Pero en la ronda Uruguay de negociaciones en el GATT, que era también una especialidad importante porque fue la primera que intenta meter en caja todo el tema de comercio agrícola y los subsidios, ¿no? Bueno, vuelvo a la Argentina. Ya les digo, primero Swift Armor, Campbell Soup, después SOCMA. En SOCMA me dediqué al planeamiento estratégico y desde el planeamiento estratégico empecé a formar parte del equipo que hacía los roadshows para SOCMA. Bien. Y ahí empieza mi contacto con las finanzas. Ajá. ¿Por qué? Porque yo era el que presentaba los objetivos del grupo, la expansión en Brasil, las empresas que queríamos comprar, y
colocamos algún préstamo sindicado, hicimos gestiones con IFC en su momento, en fin, estábamos dedicados a buscar y conseguir fondos para la expansión en Argentina, y yo me dedicaba a esas presentaciones. Trabajé muy activamente en todo el desarrollo del fideicomiso en Argentina, ¿no? Porque le buscábamos la vuelta a cómo desarrollar la construcción en Argentina. Primero con la Unión Argentina de Construcción, después se fusiona con la Cámara Argentina de Construcción, y esto fue durante el gobierno de Menem. Logramos que se impusiera la ley que incluye al fideicomiso en la legislación argentina, que no estaba, porque claro, no está en el fideicomiso, esencialmente es un instituto anglosajón. Entonces no está en los códigos napoleónicos, hay que insertarlos en los códigos napoleónicos, cosa que hicimos con muchísimo éxito. Fue una ley que fue aprobada por unanimidad. Ahí la conozco, por ejemplo. ¿Año? Le hice una... Y debe ser 86, 85, 86. Ahí le tuve que hacer una presentación especial a Graciela Fernández Meijide y a todo su equipo de asesores, porque en ese momento inicialmente no tenían una visión. Es como que medio que mi trabajo representaba medio la imagen diabólica que alguna gente tenía de Macri, ¿no? Nada que ver, por supuesto. Entonces, convencimos a todo el mundo. Fue una ley votada por unanimidad. Unanimidad. Y pensar que todo el tema fideicomiso después se usó tanto, inclusive desde el área pública. Claro, eso nosotros no vimos cuando estábamos haciendo el fideicomiso. Lo hacíamos esencialmente como instrumento de financiamiento hipotecario y de la construcción. Hice el primer fideicomiso de construcción de la Argentina, también para el Grupo Macri, ¿no? En Torre de los Naranjos. Pero lo hicimos como se usa en Estados Unidos, como forma de acceder al mercado de capitales en forma muy, muy eficiente y de muy bajo costo. Y quiero hacer un puente ahora con el futuro. Esto es algo que yo quiero retomar en la ciudad de Buenos Aires. O sea, ahí es el tema, porque hasta ahora tenemos un currículum excelente, una riqueza muy destacada en política exterior, en finanzas, en economía, y ahora tenemos que hablar de la ciudad, ¿no es cierto? Claro. Bueno, pero me parece que por ahí el punto de partida con la ciudad es ¿no es cierto? O sea, es la cuestión hipotecaria, como está en mi experiencia, la ley de fideicomiso, el trabajo con el primer fideicomiso de construcción de la Argentina, y obviamente todos sabemos que hay un déficit habitacional, y sabemos además que en la ciudad de Buenos Aires tenemos que trabajar muy fuertemente con el orden en el espacio público, y tenemos que trabajar con la seguridad. Y todo esto es realmente algo integral, no son cosas desconectadas las unas de las otras. O sea, la seguridad es muy difícil de atacar con una política de corto plazo. De corto plazo lo que tenemos es la prevención. La metropolitana, espero negociar exitosamente que nos den una parte de la federal, que es increíble que todavía no forme parte del gobierno de la ciudad. Con su correspondiente partida. Con sus recursos, por supuesto, nada de transferencias a lo caballo, como le tiraba la educación a las provincias y no le mandaba la partida, ¿no? Una cosa bien hecha, y si Sergio Massa es el presidente, efectivamente esto no va a haber inconveniente. No va a haber inconveniente. Entonces, vuelvo a esta idea integradora, o sea, de corto plazo, prevención. Y en el mediano plazo tenemos que trabajar desde la vivienda y la urbanización de las villas a la inclusión social, sobre todo de los chicos y de los jóvenes. Nosotros tenemos que sacar a los chicos de la calle. Esto es algo que ya se ha hecho en países que tenían problemas mucho más graves que en la Argentina. Esto se hizo, por ejemplo, en Medellín, y hay un excelente antecedente ahí que tenemos que echar mano a eso. O sea, hay que sacar los chicos lo más chiquitos posibles e integrarlos a una escuela que tiene que ser de mucho nivel, tiene que tener los mejores maestros posibles, y tiene que ser un lugar de formación donde los chicos puedan
tener una formación integral y además se puedan alimentar como corresponde, ¿no es cierto? O sea, desayuno, almuerzo, merienda. Entonces los padres, o muchas veces la madre, porque generalmente es la madre la que se queda con los chicos ante la ruptura de las parejas, que pueda tener el día para trabajar en otras cosas, pero que ese niño sea integrado y capacitado como para que el día de mañana salga al mercado laboral con todos los pergaminos necesarios. ¿Se dan cuenta? Es una forma de poner distancia con los problemas de drogadicción, es una forma de poner distancia con los problemas de criminalidad, pero claro, es una cosa de mediano plazo. Esto es poner en marcha una política fuerte en este sentido, pero en el corto plazo es muy claro que la ley, las normas, y el que transgrede las normas lo castigamos. Y recursos, muchos recursos también. Sí, en realidad la ciudad existen. Siempre en los gobiernos, de la misma manera que un buen empresario, nunca tiene suficiente plata para llevar adelante sus sueños, un funcionario público tampoco tiene suficientes recursos para hacer lo que quiere hacer. Pero de todas maneras me parece que en la ciudad, aunque vamos a bajar los impuestos, porque la Argentina necesita bajar los impuestos. Estamos con una presión, una carga impositiva monstruosa. La competitividad no pasa solamente por el tipo de cambio, sino que pasa por una estructura impositiva eficiente, bien hecha, que no incida sobre la competitividad. Y en Argentina hacemos todo al revés. O sea, los impuestos más distorsivos son los más importantes en la ciudad de Buenos Aires. ¿No? O sea, sellos, ingresos brutos. Es una barbaridad. Entonces tenemos que modificar eso. Ideas no nos faltan. Desde ya. Pensaba recién cuando decías lo del traspaso de parte de la federal con sus recursos. Hay un reclamo que obviamente es pertinente con el programa. La Constitución de la ciudad establece que el puerto, siendo porteño, debe pertenecer a la ciudad. Y esto obliga a toda una discusión del tema multimodal, ¿no es cierto? Claro. Ferrocarril, carga, camiones, etcétera. No, es fascinante. Ese tema es fascinante. Es fascinante. Ahí es fascinante sabe que el sector, lógicamente, que tiene que ver con la producción en la ciudad, espera con mucha expectativa que en algún momento esta resolución de la Constitución Nacional y la Constitución local se cumpla, ¿no? Sí. El único puerto que no pertenece a su provincia, pese a, es el de la ciudad de Buenos Aires. Y es el puerto más importante. Que ha perdido mucha competitividad. Estamos perdiendo carga frente a Montevideo. No, desde ya. Bueno, el puerto de Montevideo es más eficiente ante todo por una razón geográfico ribereña, digamos. El río es mucho más limpio del lado oriental. Y entonces es más fácil el mantenimiento del puerto. Pero también hay que señalar que el gobierno uruguayo ha hecho inversiones muy fuertes como para que ese puerto sea realmente eficiente. Hay 5 brutas grúas chinas nuevas que le han dado. Es imponente llegar. Claro, y eso significa menores costos para la importación y la exportación. Absolutamente. Entonces, necesariamente ese es un tema que hay que atacar. Hoy por hoy, como sabemos, el puerto no está dentro de lo que es el gobierno. Claro, entonces es un reclamo. Pero es un reclamo interesante. Es un reclamo interesante. Pero desde ya quiero volver a lo central de nuestra propuesta. Nuestra propuesta es orden y limpieza en el espacio público, cumplimiento de las normas. El espacio público es de todos, de todas las clases sociales, sin distinción, y en ese espacio público tenemos que converger en base al respeto de las normas. Hasta ahora los manteros están ganando la partida, ¿no? Sí, es una vergüenza. Bueno, les cuento algo nuevo para mí. En esta función de candidato político estoy saliendo a hacer recorridas y la verdad que estoy asombrado de ver el desorden que se ve en algunos lugares, ¿no es cierto? Con los manteros,
Sí, la venta ambulante ha crecido. No, la venta ambulante grosera. Es totalmente desmedida desde mi punto de vista. Vecinos que están perdiendo además valor sus viviendas, porque claro, la gente sale y es como que no hay vereda para caminar, es un desastre. Si eso lo combina con un poco de suciedad, que hay bastante, se va a encontrar con... Y si a eso se le sumamos el problema del estacionamiento... Pero de allí la importancia que tiene el subte, ¿no? Claro, pero realmente hay yo noto una disconformidad con la gestión de la Ciudad de Buenos Aires, del PRO, y lo digo desapasionadamente, lo digo desde una experiencia de conversar con la gente, que no se refleja en las encuestas de voto. ¿No? Entonces ahí tenemos otro tema muy lindo, que es normalmente la Ciudad de Buenos Aires la definieron los votantes independientes. Y absolutamente. Generalmente es así, ¿no? Bueno, tradicionalmente, recordemos, vamos unos años atrás, y era un bastión radical. Sí, sí. Pero bueno, en algún momento ese bastión radical fue sacudido cuando gana Herman González, ni más ni menos, que nadie lo esperaba, Herman González ganando, pero evidentemente ahí el peronismo hizo una oferta mucho más atractiva que la que supo hacer el radicalismo en ese momento. Después tenemos salpicado todo eso, hay una pérdida de posicionamiento del radicalismo de capital, y surge López Murphy, me parece que primero. López Murphy tuvo una importancia muy grande en la política de la ciudad. De hecho, López Murphy gana en la ciudad en algunas elecciones fundamentales, como fue la en que Néstor Kirchner salió presidente. Claro. Después viene el PRO, y el PRO con un enfoque nuevo, etcétera, con una visión distinta, con más merchandising, digamos, con más marketinero. Pero lo que yo noto es que la gente no está conforme, porque van a ser 8 años de gestión y el espacio público en muchos lugares de la ciudad está muy degradado. Absolutamente. Entonces ahí es donde... Además también una cuestión cultural, ¿no? Yo estaba pensando en la Plaza Noruega de Belgrano, que tiene un canil excelente, enorme, pero los perros están todos en la plaza, no están en el canil. Sí, bueno, pero ahora ahí también ahí es donde vienen las normas y el castigo. Si hay un canil, van al canil, y tiene que haber alguien que ponga las multas necesarias como para que todo el mundo se ordene. Sí, una etapa previa de educación también. No, desde ya, pero al final del día tienen que atenerse a las normas. Fíjese, los argentinos cuando vamos al exterior cumplimos con todas las normas. Absolutamente, cumplimos con todas las normas. Si más lejos en Punta del Este, por supuesto. Perfecto. Sí, pero digamos, qué sé yo, en Alemania, New York, Londres, el argentino se mimetiza con la cultura local. Entonces no cruza con luz roja, es muy cuidadoso para estacionar, en fin, cantidad de cosas que a nosotros nos llaman la atención. Bueno, no nos tienen que llamar la atención, nosotros tenemos que volver a la Argentina espiritualmente, espiritualmente a la Argentina de principios del siglo XX, cuando era una gran esperanza económica para el mundo, cuando estaba entre las 8 economías más prósperas del mundo. No hay razón, tenemos que, me parece a mí, hacer un esfuerzo en la próxima elección. Yo la vivo como una elección muy importante, más allá del rol que he tenido que jugar. Pero es una elección donde me parece que hay ciertas cosas que las tenemos que recentrar, porque estamos en declinación, la Argentina está en declinación. A ver, comercio exterior, tercer lugar en exportación de carne, estamos en el 13º lugar. Barbaridad, una barbaridad. Pero así habría cantidad de ejemplos para dar. 150 menos frigoríficos. Claro, miles de personas en la calle, habilidades que se pierden. Productores de leche. Claro, podríamos hablar largo y tendido, pero conceptualmente yo lo que quiero es que en esta elección se juega dejar de tomar como natural
cosas que no son naturales en ninguna parte del mundo. Entonces, el uso del espacio público es central. Y a partir de allí se derivan otras cosas, ¿no es cierto? Pero lo fundamental es que los argentinos interactuemos con respeto los unos por los otros. Esto tiene que ser así. Y es una tarea central de un jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Absolutamente. Ha habido este fin de semana un hecho político, ¿no es cierto?, central, que para algunos ha alterado el escenario, diríamos, nacional. Existe claramente una alternativa presentada frente al oficialismo que algunos dicen sepulta la posibilidad de que alguien gane en primera vuelta. Es decir, esto de alguna manera certifica que va a haber una segunda vuelta. ¿Cómo miras el impacto en lo que tiene que ver con la política de la ciudad? Bueno, ahí me parece que por ahí la política de la ciudad es un poquito distinta. En la política de la ciudad tenemos que ver si el PRO logró la fidelización del voto independiente. Bueno, yo creo que esa es una incógnita que tenemos. A mí me parece que hay que ver con cierta expectativa, a ver si el voto en la Ciudad de Buenos Aires sigue siendo definido por el electorado independiente o si el PRO logró una fidelización. Lo que vemos es un uso y abuso, diría yo, de los recursos, incluso de los recursos del gobierno de la ciudad en esta interna. O sea, cualquiera que haya caminado por una esquina comercialmente importante el día sábado habrá visto 3 o 4 mesas y sombrillas de cada uno de los candidatos de la interna del PRO. Eso es mucha plata, créanme que es mucha plata. Entonces, es como que hasta obsceno, yo diría. Sí, manera, aquella imagen, ¿se acuerdan cuando Macri decía, cuando había una conducta de alguien, una reacción que medio destemplada, él decía, eso no es PRO? Así es. Bueno, yo viendo lo que es la campaña y los despliegues propagandísticos y de merchandising que hay, a mí me parece que eso que están haciendo no es PRO, diría, con ese espíritu con que decía las cosas Mauricio, ¿no? Así que, pero volviendo a tu pregunta, a nivel nacional hay una primera cosa a tener en cuenta. O sea, está bien, se cerró el acuerdo entre el radicalismo y aparentemente el PRO el fin de semana. En política 2 más 2 no son 4. ¿Qué quiero decir con esto? Yo noto las bases radicales en la Ciudad de Buenos Aires que no están de acuerdo con esta decisión. A mí me parece que ahí hay un espacio abierto. Hay un espacio para dialogar con los heridos, para pasar con la ambulancia, pero donde el radicalismo está, una parte importante del radicalismo, mi impresión es que no está de acuerdo con lo que se hizo. Entonces ahí puede haber sorpresas. Claro, paradójicamente, tal como viene la mano, cuando lleguemos al final de la lista de largada, el único candidato radical que va a quedar vas a ser vos. Soy yo, sí. Esto no es un tema menor. Digo, porque el otro, Lustó, y va a llegar es el grupo donde está la Unión Cívica Radical institucionalmente de la capital. Obviamente, por el otro lado será Gabriela o Rodríguez Larreta, después estará la izquierda, con Bodarto, no sé quién va a ir. Por otro lado, el inefable y permanente Zamora también vuelve a ser candidato, y vas a estar por el grupo, diríamos, Frente Renovador y la candidatura de Massa presidente, el único radical que va a quedar como candidato. Esto es un tema que vas a tener que mirarlo muy bien, ¿no? Porque en una ciudad que históricamente fue radical. Bueno, por eso mi mensaje es al electorado independiente, que en realidad es un electorado de base radical. Sí, claro. Entonces, yo tengo el desafío de poder expresar a lo que llamo inspirado en la política americana, la mayoría silenciosa, ¿no es cierto? Acá hay una mayoría silenciosa, y yo usé la expresión, la mayoría silenciosa de la Argentina también tiene derechos humanos.
¿Por qué? Porque a mí me parece que políticamente la mayoría silenciosa está desatendida. Y el espacio de atención está en otro lado. Entonces, esa mayoría silenciosa que trabaja, que paga impuestos, que se sacrifica por sus hijos, que no roba ni anda con prebendas, y es la que en definitiva sostiene a esta ciudad, yo le hablo a esa mayoría silenciosa. Entonces, y a esa mayoría silenciosa, con esa mayoría silenciosa me comprometo a ser absolutamente coherente con las cosas que estoy diciendo ahora cuando lleguemos al gobierno. Correcto. Y una temática que permanentemente se da. Yo fui subsecretario de Industria y Comercio en la Ciudad de Buenos Aires y ya entonces se hablaba del AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, etcétera. Y sí, eso es lógico. Y hay un pase de facturas permanente. Sí, el jefe de gobierno, bueno, en aquel momento el intendente, pero luego el jefe de gobierno, le reclama a la provincia de Buenos Aires de que los hospitales y las escuelas, particularmente del cordón, están esencialmente ocupadas por gente que vive del otro lado. ¿Cuál es la respuesta habitual de la provincia de Buenos Aires? Millones de bonaerenses van y gastan y compran y trabajan y crean riqueza en la ciudad de Buenos Aires diariamente. Esta situación. Por lo tanto, hay una suerte de tensión, ¿no es cierto?, no resuelta, permanente. ¿Cómo miras eso? Eso es producto de la organización nacional, si se quiere. O sea, acá la gente venía del conurbano a atenderse en los hospitales públicos y a nadie le llamaba la atención. Absolutamente. Fíjense, la Casa Cuna, un hospital tan importante con los niños, está frente a la estación Constitución, del ferrocarril General Roca, nombre que impuso Perón al ferrocarril del sur, ¿no es cierto? Hoy que se discute hasta Roca, se discute todo, qué sé yo, bueno, vamos a poner a recentrar las cosas ahí también. Sí, claro. Pero fíjense, esto es resultado del diseño unitario de la Argentina. Cuando se hace este artificio de darle autonomía a la Ciudad de Buenos Aires, hay cantidad de cosas que arrancan desde el fondo de la historia que no están resueltas. Obviamente. Y que no son fáciles de resolver. Pero bueno, trataremos de avanzar en lo que podamos. Aprovecho porque me parece importante destacar que desde mi punto de vista, el más importante problema estratégico de la ciudad de Buenos Aires es la disposición de los residuos. Claro, ese es otro tema que también es de conflicto. Claro, y ese es un tema de conflicto. Y es un tema, fíjense, una urbe tan gigantesca como la ciudad de Buenos Aires, entierra los residuos esencialmente en lugares del conurbano que ya están saturados. Por eso digo que el mayor problema estratégico es encontrar los nuevos lugares. Y esto es algo... O el reciclado o el aprovechamiento como combustible, ¿no? Transformarlo en combustible. Hay experiencias interesantes en el mundo. Las hay, pero no son tan fáciles como, de implementar, como se dicen, ¿eh? O sea, yo no soy un experto en ese tema, pero las cosas que he visto como análisis de negocios, no es tan sencillo. Yo creo que hay que tener una cierta prudencia. Hay cosas que se pueden hacer, pero no se resuelve toda esta cantidad de residuos que creamos todos los días en la ciudad de Buenos Aires. Pero necesariamente esto tiene que formar parte de las cosas que se tienen que resolver en el área metropolitana. O sea, acá hay que trabajar codo a codo con la provincia de Buenos Aires y buscar las mejores soluciones, porque cuidado, los grandes municipios del conurbano bonaerense también tienen el mismo problema. No es distinto. No es distinto. Entonces a mí me parece que hay cosas que se pueden trabajar y que podemos llegar a buen puerto. Tenemos que aplicar la mayor inteligencia posible como para que esto se concrete, ¿no? Vos hablaste de bajar los impuestos, bajar la carga impositiva. Sí. ¿Cómo estás pensando en términos de número esto? Bueno, lo primero que tenemos ¿con qué vas a reemplazarle esa recaudación? A esto me refiero. Hay parte de la recaudación que nosotros necesitamos menos Estado. Necesitamos un gobierno más chico, tanto a nivel local como a nivel nacional. Entonces, me parece, si ustedes quieren,
hay que gastar menos en publicidad, sin duda, y mucho más en acciones efectivas de gobierno. A mí me parece, realmente a mí me repugna, voy a usar la palabra correcta, el despliegue publicitario de que es objeto esta campaña. Sí, claro. En provincia de Buenos Aires y en la ciudad, mucho más en provincia de Buenos Aires, ¿no? Seamos objetivos. O sea, hay escuelas, he visto las fotos donde están repartiendo pupitres color naranja. Wow. Y maestras que trinan porque los pupitres color naranja causan un cansancio en la vista de los alumnos. Claro. Que los bañeros en toda la costa tengan que estar con un short naranja. Y en casillas pintadas de naranja. En casillas pintadas de naranja. Sí. Que el color naranja se use como color corporativo en el banco más antiguo de la Argentina, que es el Banco Provincia de Buenos Aires. El Banco Provincia de Buenos Aires, su fundación es anterior a la República Argentina, ¿no es cierto? Por eso está reconocido, sus derechos están en el Pacto de San José de Flores, por ejemplo. Claro. Y siempre, desde, no pude encontrar la fecha, pero quienes conocen mucho de este tema, siempre el color corporativo del Banco Provincia fue el color verde. Sí, señor. Ahora le han cambiado el color, tiene que ser naranja. Entonces, como la publicidad de campaña es también naranja, ahí hay una confusión entre Estado, el aparato de Estado y el merchandising político. Sí, claro. Eso es una inmoralidad. Es una inmoralidad. Y ojo, dicen que no llegamos a ver todo el potencial porque con el hecho de lo de Nisman algo se paró en la costa, algo de lo previsto. Ahora parece que ha vuelto nuevamente. No, pero más hablaba del equivalente a 233 patrulleros por día. Sí, está la cuenta hecha en provincia de Buenos Aires. Pero a mí me parece una inmoralidad lo que se está gastando en publicidad cuando hay cantidad de chicos en situación de calle. Sí, claro. Me parece que deberíamos sacar una ley nacional donde debería haber una limitación al uso de estos recursos. Bueno, te cuento lo que está por ocurrir. Te cuento algo para antes que pasemos, porque no quisiera dejar de cerrar este tema. ¿El impositivo? No, el tema el tema electoral. Sí, señor. Una de mis sorpresas, y confieso que no lo tenía tan claro, pero en la medida en que estoy estudiando las cuestiones de la Ciudad de Buenos Aires, me sorprendió mucho la mala relación entre el Ejecutivo y el Legislativo de la ciudad. Hecho que también ha sido histórico. 120 leyes han sido vetadas por el Ejecutivo. Pero fíjense una cosa importante. Se vetaron 8 artículos de los 18 de la ley que regulaba la publicidad oficial en la ciudad. Había sido votado por unanimidad en la legislatura, incluyendo, por supuesto, al bloque macrista. Sí, claro. ¿Qué artículos se vetaron? El que prohibía incluir nombre, voz o imagen de funcionarios en las publicidades. ¿Y saben quién había propuesto este artículo? Esta es una nota de color, Gabriela Michetti. O sea, a mí me parece, en la medida en que me meto más y más en esto, yo veo que hay menos diferencias entre el accionar del gobierno de la ciudad y el gobierno nacional. Sí. ¿Por qué? Por supuesto, el gobierno nacional es mucho más conflictivo en sus modos, ¿no? Es más agresivo, etcétera. Pero en el fondo, en la ciudad hay el mismo tipo de conflicto, o sea, alta presión impositiva, aumento del endeudamiento, conflicto en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, y hay también relatos. Lo que pasa es que, claro, son relatos distintos. El relato de la ciudad es distinto que el relato a nivel nacional, ¿no es cierto? Pero son relatos, y los relatos son guiones hollywoodenses, no es la realidad de la gente. Muy bueno. Así que... Muy bueno. Volvamos al tema impositivo. Vos dijiste de achicamiento. Sería importante que dieras a conocer un poco qué tipo de retoque estás pensando. Allá hablaste de achicar el gasto público. Por un lado, acá hay que achicar el gasto público, es así de sencillo. Y dejando en claro que una prioridad de endeudamiento va a ser la obra pública. O sea, claro. acá no, endeudarse para pagar gastos corrientes es un error. Siempre es un error. Entonces aquí el endeudamiento
lo que estoy proponiendo es trabajar muy a fondo y con mucha energía con los organismos internacionales para conseguir el mejor financiamiento para los subtes. Necesitamos resolver los problemas de congestión de tránsito y congestión en general de la ciudad a través de mejorar la red de subtes. Ahora, vamos a la pregunta. ¿Qué es lo que está pasando? Hay un aumento brutal de ingresos brutos en términos reales, o sea, deflactando las cifras por el índice del Congreso. Sí. Tenemos que el aumento en ingresos brutos en términos reales fue del 57% a partir del 2007. Pero no es nada esto. Pero perdón, esto no es por aumento de alícuotas, sino que es por aumento de nivel de actividad. No. Es porque se han hecho modificaciones impositivas por los cuales están más grabados de lo que estaban antes. En sellos, la recaudación aumentó nuevamente en términos reales el 233%. Patentes, bueno, ahí me parece que ni vale la pena hablar demasiado, porque quien menos padece esto. El inmobiliario aumentó un 78%, o sea, estamos frente a aumentos significativos de la presión tributaria. Esto es algo que tenemos que revisar por aquello que estoy señalando, de que tiene que ser un esfuerzo absolutamente de todos los niveles de gobierno el aumento de la competitividad, ¿no? Así que desde ese punto de vista vamos a tener que acostumbrarnos a un gobierno un poquito más chico. Correcto. Con menos gasto publicitario, con un mejor y más preciso seguimiento de la obra pública, oxigenando los concursos y las licitaciones, donde tengan ingreso absolutamente cualquier empresa que cumpla con los requisitos técnicos. O sea, nada de capitalismo de amigos. Muy bueno. Nada de capitalismo de amigos. El mundo ha cambiado, la Argentina está cambiando en este sentido también. Hay que terminar con el capitalismo de amigos y hay que hacer que la obra pública sea la más competitiva y la más barata posible, y por supuesto que se atenga a normas de calidad muy estrictas. Te cuento algo que lo tiraba Gustavo Segre ayer en un programa que hacemos a la noche, transmitido desde San Pablo y desde acá, que uno de los elementos que daría a conocer Dilma como lucha y respuesta a la movilización del otro día es una legislación de reforma política donde se prohibiría el aporte de empresas privadas a las campañas políticas. ¿Por qué? Porque lo estaban haciendo por derecha, digo en términos de legislativos, el hecho de que las empresas constructoras particularmente financiaban a los propios candidatos que devolvían con obra pública, claro, y sobreprecios, que por supuesto pagaban el Estado. Esto hay que ser muy cuidadoso, digo, ¿no? Cada lugar tiene su regla de juego, pero es importante. Ojo, hay una ola importante en este sentido, que por lo menos hasta donde yo lo registro, empieza en España, ¿no? Sí, claro. En España, con los indignados, los problemas con el financiamiento del PP, todo el caso del tesorero que salta, qué sé yo. Y lo de Brasil realmente es escalofriante. Y me dicen que lo peor no es Petrobras, que lo peor, la obra pública. Lo peor es Electrobras. Dentro. Están empezando a rascar en la superficie ahí. Así que no me quiero imaginar. Sí. No, pero bueno, acá también, por supuesto, no podemos dejar de hacer referencia. Vos hablabas de capitalismo de amigos y yo también pensaba en electroingeniería, Cristóbal López, Lázaro Báez, ¿no? Pero bueno, eso en la ciudad no lo debemos tolerar. No debemos tolerarlo. Así de sencillo. Estamos de acuerdo. Te hago ya estamos sobre el cierre, pero me gustaría que dieras una suerte de mensaje de convocatoria. ¿Estás pensando convocar? ¿Estás pensando poner el acento en los independientes? ¿Estás pensando convocar a las universidades? Acá tenés, esta ciudad tiene universidades, tiene clubes, tiene, empresario pyme, tenés mucho comercio. ¿Qué estás pensando? Yo ya me estoy reuniendo y tengo un programa de reuniones
con distintas entidades representativas del quehacer de la Ciudad de Buenos Aires y del quehacer nacional también, que tienen su sede en la Ciudad de Buenos Aires. Así que ya estoy haciendo este esfuerzo de convocatoria y estoy llamando a la reflexión a todos los votantes respecto a la necesidad que tenemos como país de poner un límite. Necesitamos poner un límite. Esto basta de tomar con normalidad el nivel de criminalidad que tenemos todos los días. Basta de tomar con normalidad la cantidad de transgresiones que vemos en todo el espacio público, en distintos aspectos. Que los trapitos, que los manteros, la violación de luz roja, el estacionamiento. Todo, el estacionamiento en cualquier parte. Realmente eso lo tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. Estamos en una sociedad que si no termina enfermándonos. ¿Y cómo se va a comunicar eso? Bueno, estamos tratando de hacerlo de la forma más barata y más eficiente posible, ¿no es cierto? Pero por suerte acá nos ayuda una suerte de evolución importante de las redes sociales. Sí, absolutamente. En las redes sociales estamos trabajando en las radios también, la televisión. Hay mucha ¿Esta noche dónde vas a estar? Esta noche voy a estar con Mariano Grondona. Claro. Esta noche voy a estar con Mariano Grondona, que es la primera vez que voy a ir como candidato, obviamente. No, hasta ahora iba como economista y además yo mismo tengo que hacer un esfuerzo porque tengo todo mi cableado cerebral, digamos, mi cableado neuronal, lo tengo armado porque yo siempre trabajé para ser un buen economista, ¿no? Absolutamente. Trabajé, estudié para ser un buen economista, pero ahora esto es distinto. Es un desafío importante. Tiene aspectos de contacto, pero también es muy distinto, así que ahí estoy, aprendiendo a ser candidato y aprendiendo a ser político. Hablando de economista, para cerrar, estás viajando al exterior. Contá un poco. Sí, me voy el martes que viene, voy a Londres, donde esto es una invitación que me han hecho hace ya meses de Imperial College, que está haciendo un seminario de reestructuración de deuda, un seminario cerrado, y solo la cena de la noche anterior es lo único que va a estar abierto al periodismo. Pero el seminario y el debate va a ser absolutamente cerrado y se va a analizar desde la experiencia argentina, la experiencia griega, las dificultades en la organización internacional. Además de vos, ¿sabés algunos que van a estar? Sí. Va a estar Ann Kruger, por ejemplo, que ya pasó por el fondo. Va a haber varios de los negociadores griegos, va a haber gente del sector privado. De todo un poco. De todo un poco. Es un programa muy ambicioso. Yo estoy tratando de tener reuniones con el Lord Mayor de Londres. No es fácil, no es fácil, pero bueno, estoy tratando de tener eso. Y sí tengo ya por fuera de la agenda del seminario, tengo reuniones con fondos de inversión que invierten en infraestructura. Qué bueno. Quiero tener poner sobre el tapete la posibilidad de ver si pueden coinvertir en subtes en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Esto entre qué día y qué día es exacto? Esto es la semana que viene. Yo me voy el 24, el 25 y el 26 es el seminario, y vuelvo el domingo próximo. Es muy posible que te llamemos para que aunque sea telefónicamente, nos hagas un balance de lo que puedas contar. ¿Cómo no? Porque es magnífico, la temática es central para nosotros. El seminario en sí, cuidado, termina el viernes a la noche, ¿no? Correcto. O sea, perfecto. Entonces está claro, después de eso sería el sábado. Sí. Y el domingo me la paso viajando. Sí, claro. Para volver, ¿no? Salgo temprano de Londres. Buenísimo. Pero bueno, es un poco el panorama. Excelente. Y Guillermo, queremos agradecerte. No va a ser la última vez, es la primera, pero no va a ser la última seguramente. Viene una campaña larga y además, como las variaciones en nuestra economía también nos exigen, te vamos a estar convocando seguramente en tus dos roles. Bueno, quedo a disposición de ustedes. Muchísimas gracias. Amigos, 15:01. Finalizamos así nuestra primera hora de Comercio Exterior Siglo XXI, agradeciéndole la presencia a Guillermo Nielsen, actual candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos al intervalo y volvemos.
Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Estamos comenzando una nueva hora en la ciudad mientras nos informamos. De lunes a viernes, toda la información más importante la escuchás aquí, por AM 1010, Onda Latina, las noticias más importantes. Información, titulares, ahora, noticias. Ahora, lo que pasa en el país y en el mundo pasa por acá. En el aire, noticias. La presidenta anunció un acuerdo histórico con la Federación Agraria para Pequeños Productores. Se trata de la creación de un fondo de estímulo para los pequeños y medianos productores de granos por 2.500 millones de pesos al año. Por cadena nacional, la presidenta Cristina Fernández dijo: "Siempre he sido dura con los de arriba, jamás con los de abajo". Ernesto Sanz dijo que el kirchnerismo va a perder y están locos porque deberán rendir cuentas. El precandidato a presidente de la Unión Cívica Radical aseguró que este gobierno fue un modelo de acumulación política y sobre los dichos de Aníbal Fernández resaltó que cuando dice barbaridades, vamos por el buen camino. Netanyahu busca su tercer gobierno. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, recurre a los tambores de guerra como su arma electoral de cara a las elecciones en las que aspira a revalidar el cargo con una tercera y segunda consecutiva reelección. River y Arsenal empataron en Sarandí en un partido vibrante y lleno de goles. Fue un 3-3. En el primer tiempo los del viaducto fueron muy superiores y sacaron diferencias, con 2 goles de Carrera y otro de Pérez. Martínez había marcado para River, pero en el segundo tiempo Mora con 2 goles empató el partido. Central venció a Temperley, tiene puntaje ideal y es líder solitario. El conjunto de Eduardo Coudet se impuso como local, sin público, por 1-0. El gol lo hizo Marco Rubén para el canalla, que jugó gran parte del encuentro con uno menos por la expulsión de José Luis Fernández. Hasta aquí, lo más destacado en el país y en el mundo pasó por acá. Aire de noticias. Espacio publicitario. Todo el canto del folclore latinoamericano está en AM 1010 Onda Latina. Este verano en la ciudad, refrescate en Buenos Aires Playa. Vení a disfrutar los juegos de agua y los inflables, las canchas de fútbol y vóley, las reposeras y las actividades musicales y culturales para toda la familia. Todo gratis, de martes a domingo, en el Parque de los Niños y en el Parque Indoamericano. En la ciudad todos los días tenés algo para disfrutar, cerca, gratis y al aire libre. Disfrutá el verano en la ciudad. Más información en buenosaires.gov.ar/agenda cultural. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. Porque la escuchaste cuando te necesitaba y no te quedaste callada. Porque llamaste y denunciaste. Porque llamaste y pediste ayuda. Porque te animaste y dijiste basta. Todos somos parte de la solución. Línea 144. Contención, información y asesoramiento para la prevención de la violencia de género. Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Presidencia de la Nación.
Hay más de 125 millones de personas con psoriasis. No las discrimines. La psoriasis no es contagiosa. Es el momento de ayudar. Si conoces a alguien con psoriasis, comprendelo y abrazalo. AEPSO, Asociación para el Enfermo de Psoriasis. AM 1010 Onda Latina, la radio que te acompaña durante el día y durante la noche. Los teléfonos de AM 1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061. Fin del espacio publicitario. Quiero más que un país agobiado que no puede salir a vivir, que se agarra la cabeza y se asusta y solo piensa en huir, sobrevivir. Quiero más en esta vida, en este idioma, en esta parte del planeta en que vine a nacer. No soy mejor ni soy peor que los demás, solo lucho por dejar de correr hacia atrás. Quiero más que este andar miserable a 1 centímetro del suelo por no poder subir y usar una lamparita por la cuenta de la luz y morirnos por brillar como el sol. ¿Quién pagará todas las ideas? Amigos, empezamos nuestra segunda hora de Comercio Exterior Siglo XXI, hoy martes 17 de marzo del 2015. Quienes nos siguen, por supuesto, por las redes sociales saben que tenemos invitado y ha confirmado su presencia, esperemos no tarde mucho, el ingeniero Patricio Castro, del Departamento de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional y especialista en temas de comercio exterior, aduana y temas impositivos para América Latina. Ustedes saben, él acaba de llegar de largo tiempo de estar afuera, por lo tanto viene con una visión de la evolución de la economía mundial, que es precisamente lo que queremos poder tocar en el día de hoy. Mientras tanto, hay infinitas novedades, señor Zavala, sí, señor, en la temática que a usted lo ocupa y lo preocupa. Bueno, ¿nos puede tirar algún título? Bueno, algunas he visto. Vamos tirando alguna, pero ya, si te parece arrancamos por una de marketing deportivo, aprovechando la presencia de Juani acá. Que ha salido campeón. A ver. Que ha salido campeón. Y vamos a hablar de un campeón, vamos a hablar de Racing. Ahora, como novedad, y en esta idea de acercar los hinchas al club, lanzó una campaña original de Twitter, como se dice ahora de Twitter. Twitter. La lanzó junto a Plusmar, que es su transportadora oficial. ¿Y de qué se trata? Hay un hashtag que dice numeral, nos mueve tu aliento, a través del cual se le pueden mandar mensajes a los jugadores, y esos mensajes aparecen en el micro que traslada a los futbolistas. Mira, una linda cosa. Y esto coincide con el estreno exitoso de la camiseta de campeón, ¿no? Que está en venta en las tiendas Locademia y en el sitio locademia.racingclub.com.ar, y bueno, está confeccionada con microfibras especiales, con detalle de entalle, y el escudito, sobre todo ahí está la clave, ¿no? Presenta un bandado de fino blanco, dice la información, el celeste intenso y tradicional, y un escudo adornado por 24 estrellas, 7 doradas, correspondientes a las copas internacionales, y 17 plateadas, que representan los títulos nacionales. Además cuentan con detalle de color negro en el cuello, en los puños y los hombros, y con la leyenda
el primer grande. Apa. Así que es la primera. Están generando una cosa de mística, ¿no? Sí, interesante, sí. Me parece bien. En materia de publicidad, habíamos hecho un anuncio que no lo alcanzamos a desarrollar el martes pasado y que tiene que ver cuál es la situación real de la publicidad en la Argentina. La Asociación Argentina de Publicidad se pronunció al respecto, tal vez como respuesta a un estudio de la Cámara Argentina de Agencias de Medios, la CAAM, ¿no? La que compra los espacios. Sí, sí. Y la Asociación de Agencias de Publicidad más que nada se dedica a representar a agencias tradicionales, las creativas, más productoras. Por eso le cambiaron el nombre de Agencia de Publicidad por Asociación Agencia de Publicidad y no de Agencias de Publicidad como era antes. Antes era la AAP y ahora es AAP, una menos. Y dicen que al contrario de la inversión en medios, las agencias de publicidad ven caer sus ingresos. Es por ello que la Asociación Argentina de Publicidad llama la atención sobre lo que considera una situación preocupante que atraviesa las agencias en la Argentina. Vaya. Es decir, dicen, por esa razón creemos que es necesario un profundo replanteo en la relación entre anunciantes y agencias al momento de negociar la remuneración de las ideas. Es decir, ¿cuánto vale una idea? El eterno tema que no tiene solución. Con un agravante, las ideas no se pueden patentar. Claro. Claro. Y el otro tema que trae apareado esto es... Claro, el patentamiento es de nombre, claro, de títulos, de aparatos, de función. Qué bárbaro. Entonces, lo que fue en el comienzo una ventaja de la publicidad se ha convertido en un problema. Porque las primeras agencias que hacían, le decían a los anunciantes, dame a mí el anuncio que yo te regalo la creatividad, te lo pongo más lindo, te lo pongo mejor de tipografía, tengo profesionales, tengo redactores. ¿Y qué le decías a los medios? Haceme un descuento, que en lugar de que yo te voy a traer mucho más aviso que los que vienen solos. Y la cosa funcionó así. Mucho tiempo. O sea, mucho tiempo, hasta Claro. menos de 40 años. Funcionó así y eso fue lo que se rompió, porque acá viene la gran disyuntiva. Las agencias de publicidad, ¿son un proveedor o son un socio? Las agencias, nosotros somos socios, ayudamos a crecer el negocio. Y mucha agencia de publicidad y mucha gente de la Asociación de Anunciantes dicen, no, son proveedores. Y en esa cuestión empieza, te pago un feed, no te pago la creatividad. Antes, ¿cuál era el ingreso de la agencia? El 17,65% de todo lo que se facturaba, que era un negocio fantástico. Eso cambió, ya no está más. Las agencias creativas no compran espacios, la compran las agencias de medios, en algún momento la compraron directamente los anunciantes. Entonces, ¿cómo se remunera? Generalmente a través de un feed. Y ahí viene el conflicto. Entonces, ellos dicen en la asociación, porque la CAM dijo que la inversión en medios creció en el último año un 30%. Si uno lo mira en términos de la inflación, en lugar de crecer, decreció. Claro. Pero con un problema para las agencias, dice. Nuestro negocio y mucho menos su margen de rentabilidad creció. Todo lo contrario. Hemos venido en los últimos 10 años en una caída lenta y sostenida en los ingresos de las agencias creativas, generadoras del contenido y principales actoras de la industria creativa. Vale. Que son la clave del crecimiento. Ese fue el tema que no pudimos desarrollar la semana pasada y que ahora está en plena vigencia. Buenísimo. ¿Verdad? En momentos en que el comité ejecutivo de la Asociación de Agencias de Publicidad se renovó, fueron reelectos Gabriel Maloney, presidente, José Luis Lolo Longinetti, vicepresidente, Ricardo Rutemer, vicepresidente, Marta Falcuche, tesorera, y Federico Soto Roland, secretario. Excelente, muy buena información. Los que nos siguen a través de internet habrán visto que mientras estaba desarrollando su columna Héctor, entra el ingeniero Patricio Castro, tal cual lo teníamos adelantado a través de las redes sociales. Te leo, Pato, antes que nada, bienvenido. Acabo de avisar que venís de un largo viaje, de estar afuera sí, un tiempo. No sé si no fue más largo el viaje que hice cruzando toda la ciudad para llegar acá. Te había dicho que difícilmente, calculé que iba a llegar 3:10. Perfecto. Pero
Está perfecto. No hay vos viste que no te hemos hecho ninguna recriminación. Solamente quiero leerte el último tuit, que seguramente vos no lo has visto, que hace una hora exactamente poníamos: ¿se modifica el escenario económico mundial? Responde Patricio Castro en Comercio Exterior Siglo XXI a partir de las 15 horas. Te lo tiro ya como título. Buah, pero no, tanta expectativa. Después del viaje, viste que esto es para generar precisamente expectativa y que haya muchos oyentes esperando que como para entrar en clima. Una cosa me parecía de caballero adelantártelo. Tener un grupo de oyentes que ya se han habituado a mis aburridas disquisiciones, pero ya esto me parece que es demasiado. Pero en fin. ¿Se modifica el escenario económico mundial? No, realmente no se modifica el escenario económico mundial. Yo diría que si miramos el escenario mundial, lo que más me preocupa es el escenario político mundial que el económico. El económico tiene, sí, algunos aspectos positivos, como siempre, la economía estadounidense. Sigue sorprendiendo a expertos que están a favor y sigue sorprendiendo al cúmulo y legión de expertos que siempre están en contra. Sigue creando más empleos que lo que todo el mundo preveía, sigue el crecimiento sólido. Y además, la Fed, en la última reunión que tuvo mientras yo estaba allí, justamente, confirmó que por el momento no está pensando en subir la tasa. Bueno, dato importante y novedoso. Fue la semana pasada, la última reunión del FOMC. Pero despejó ahí las dudas. Entonces esto sí nos lleva al escenario, el euro a 0,85 el año que viene. Sí, yo diría que sí. Mirá que cambia. Más rápido de lo que se esperaba. Y sí, porque si vamos... el anuncio que se hizo es por lo que queda del año y por lo menos el primer semestre del año que viene no pensamos tocar la tasa. Más o menos fue eso lo que se dijo implícitamente. Sí, señor. Lo que quiere decir que el superdólar va a seguir fortaleciéndose. Y como los fundamentals de la Unión Europea están tecleando porque no se genera empleo, y ahí sí que hay una cosa que yo estuve viendo un poco ahora que estuve ahí en el fondo, hablando con los amigos. Es algo que me preocupa casi a nivel personal, ¿no? Aunque también tiene implicancias en el funcionamiento de la eurozona, que es, ahora hay hasta un nombrecito para eso, el Grexit. Porque no hay forma de conciliar la postura del ministro de Finanzas alemán con la realidad de Grecia, por lo menos. Será el tipo... indudablemente atiende el juego de los electores alemanes, obviamente, pero la realidad de Grecia es que el ajuste que se les está pidiendo es imposible. Yo no sé cómo va a terminar esto. Esa era la pregunta. Acaba de irse Nielsen, nos sentaba allí y nos contaba, va a participar en un seminario en Londres justamente de reestructuración de deuda, donde los invitados tal vez más esperados son los economistas griegos. Sí. Y la incógnita que pero los economistas griegos o los miembros del actual gobierno. No, los miembros del actual gobierno. Porque, digamos, economistas griegos hay legión, en general los economistas tienen un punto de vista más o menos coincidente. Claro. No sé, los economistas del actual gobierno, digamos, ganó las elecciones sobre la base de decir que iban a repudiar la deuda. Punto. Y ahí se mantiene. Puro y duro. Y ahí se mantiene. No se mantiene, porque en realidad los apretaron, los pusieron tan contra la pared que tuvieron que pedir una prórroga. Una prórroga de 4 meses del mismo plan de ajuste. Y ahora le van a apretar las clavijas otra vez. Eso es lo que estuve viendo, tengo un par de amigos ahí en el fondo que están en el equipo de Grecia. Le van a apretar las clavijas porque esencialmente en todo este programa Grecia cumplió a las cansadas con los compromisos del lado del gasto, pero del lado del ingreso es un desastre. Entonces, obviamente el déficit de cuenta corriente es mucho más alto. Ahora acaban de anunciar, sorpresa otra vez, que en realidad el
superávit de cuenta corriente primario que habían medido del año pasado de 1.3 del producto, en realidad no estaba tan bien medido y era apenas 0.3. ¿Recuerda alguna? ¿Hay alguna similitud local? ¿Alguna similitud local? Pero y recordemos cómo entró Grecia a la eurozona, esencialmente sobre la base de estadísticas falsas dibujadas. Eso sí, avaladas por una connotada casa de contabilidad de las Big Four. No, pero entró sobre la base de mentir estadísticas y a lo largo del tiempo todavía les ha costado mucho corregir, porque el arrastre estadístico, el arrastre de todos los números falsos dibujados del PIB y todo con lo que venía, se sigue todavía sintiendo. Sí, no se corrigieron del todo, pero claro. Ahora otra vez el numerito, y digamos, cuando le errás un punto del PIB a un superávit primario que después se te hace un déficit como del 6 con todos los trámites y todo, y resulta que tu magro superávit primario de 1,3 es apenas 0,3, y déjame ver un poco los redondeos y en nada, estamos en problemas. Sí, claro. Entonces eso explica por qué el señor Schäuble estaba desorbitado y le estallaban los ojos en las órbitas. Sí, claro, sí, claro. Pero la realidad es que no sé qué van a hacer. Entonces, digamos, la opción del Grexit, que es la que él está proponiendo casi vocalmente, a mi juicio es casi la única que le queda a Grecia. ¿Y cómo van a hacer? Porque uno de los graves problemas del enorme déficit que tiene, primero la deuda, ¿no? ¿Cómo haces cuando tenés 260% de tu producto comprometido en deuda, con crecimiento en una región que no empuja, además? Porque si me dijeras que estás en el sudeste de Asia y estás rodeado de Vietnam, de China y Camboya, y que tiran para arriba, y que tenés un promedio regional de 5 puntos de crecimiento del PIB, entonces podéis estar por lo menos en el promedio regional. Pero aquí está la eurozona está planchadísima, la parte mediterránea de la eurozona está más planchada todavía. Seguro. Y entonces, y por eso en España están mirando con si todo el mundo le pone atención a lo que está pasando en Grecia, en España le pone mucha más atención. Por el programa de Podemos. Claro, sí. Bueno, pero hay diferencias. Hay diferencias. El programa de Podemos es eso podemos hablar de eso. También. Podemos hablar de pero además hay una diferencia estructural, porque con todos los problemas que uno puede encontrar, la economía española, que los tiene bastantes, es una economía pujante que tiene una base industrial razonable. La burbuja inmobiliaria va a tomar tiempo a absorberla, pero eventualmente lo que se construyó está. Los ladrillos están. Pero con Grecia no tiene nada, no tiene una base industrial de ningún tipo, no tiene mayor desarrollo de industria terciaria, si querés, y con el turismo no alcanza. Bueno, tiene turismo importante, no sé si alcanza o no alcanza, podría alcanzar. España también tiene turismo, España tiene bastante más cosas. 60 millones de turistas por año y le hace diferencia. Grecia no llega tanto, pero Grecia no tiene turismo y nada más. Porque podría tener, qué sé yo, industria del software, podría algo. No hay nada. Y además, y esto es algo que hace de pronto hace que Grecia pueda ser un reflejo de lo peor de América Latina, porque los grupos concentrados allegados al poder económico, que son muy pocos, no pagan impuestos. No pagan. Entonces el dilema para la Troika es que evidentemente 260% de deuda, 260% de PIB como deuda es insostenible. Hay que hacerle una quita a la deuda, como en su momento se le hizo. Recuerdan, a finales de los años 90 hubo toda una ronda de lo que se llamó HIPIC, por High Indebted Poor Countries, que se les hizo una quita importante de la deuda. Acá en América Latina se beneficiaron del recorte de la deuda HIPIC Nicaragua y Bolivia.
que sufrieron un recorte importante, con lo que, fíjate, si hoy mirás, más allá de que no te guste políticamente pero también el señor Evo o el señor Daniel Ortega, macroeconómicamente Nicaragua es la que está mejor de toda Centroamérica, y Bolivia es un principio de solidez absolutamente total. Sí. Inflación bajísima, el tipo de cambio anclado totalmente defendido por un ministro que es un ortodoxo. ¿Qué va a ser ortodoxo? Es profundamente antineoliberal, pero él no se priva de decirle, porque a mí me preocupan los ahorros del pueblo boliviano y por eso defiendo el peso boliviano. Absolutamente. Bueno, no es menor. No es menor. Pero, y entonces, Grecia, si se le perdona eso, entonces, primero es, obviamente, salvarle los números a los bancos más importantes franceses y alemanes, que es lo que le importa a los alemanes y a los franceses, ¿no? Obviamente. Y eso ya de por sí es bastante preocupante. Pero bueno, está bien, los bancos son bancos. Y está toda esta historia que conocemos también, ¿no? De prestar mirando para otro lado. Total, en algún momento van a devolver, y no me fijé que esto era inviable. Esto es bien conocido. Sí. Es bien conocido. Sí. Acá en nuestra querida República Argentina lo hemos visto más de cuatro veces. Así es. Pero la otra pata de este asunto es que perdonarle parte de la deuda a Grecia implica favorecer a estos grupos de concentrados de oligarcas de Grecia, que han pasado todo este periodo sin poner el ajuste ahí una dracma, porque euros tampoco ponen, ni un dracma en los impuestos. Y la asignatura pendiente que tiene Grecia, muy importante en este momento, es que el sistema tributario es un chiste. Y bueno, el gobierno ahora hace movidas, cosas, se va a generalizar el uso obligatorio de cajas registradoras inteligentes, como tenemos aquí en la Argentina. Claro. Cosa que... Recién ahora. Bueno, no, Grecia fue la primera en implementarlas en el 88. Fue la primera. Pero en el 88 no le sirvió de mucho para aumentar la presión tributaria, y desde entonces ha estado plana como la meseta del Atacama, la presión tributaria en Grecia, no importa lo que hicieran, con cajas registradoras o sin ellas. Ahora se aferran desesperadamente como el recurso mágico, vamos a poner esto y entonces con esto va a subir la presión tributaria. Ahora, tu lectura, deteniéndonos de nuevo en Grecia, es ¿cómo evoluciona eso? ¿Cómo son los tiempos? No, ahora casi no hay tiempos. Este año le dieron 4 meses, de lo cual ya se comió 1 y medio del gobierno. Le quedan 2 meses y medio para resolver algo y van a negociar. Además, la negociación es una negociación literalmente a cara de perro, porque bueno, hay que verlo, ¿no? Hay que ver la foto de Schäuble para ver cómo es la cara de los que negocian de ese lado, y los griegos van con un total desparpajo y dicen, bueno, ¿a mí qué me importa? Por eso te digo que la salida del Grexit, aunque suena horrorosa, porque están todos los que dicen, no, ¿cómo un país que entró al euro, cómo se va a ir y después vamos a ver? La verdad, uno lo mira así teóricamente, tic, y dice, bueno, esto es imposible. Entonces se salen del euro, hay algunas técnicas para que el arrastre y el impacto en los vecinos no sea tan grave, vuelven al dracma por 1 año, devalúan dramáticamente el dracma y vuelven y después en un par de añitos vuelven a entrar. Obviamente esto va a ser muy duro, porque cuando dice un par de añitos puede ser mucho más. Sí, claro. Y además la próxima vez van a mirar con 4 lupas los números de Grecia cuando vaya a entrar a la zona del euro, si es que alguna vez va a volver. Y si esto ocurriera ahí, el salvataje de los bancos alemanes y franceses, ¿quién lo hace? ¿La Unión Europea? Claro. Claro. Parte de las condiciones, bueno, obviamente cuando hay que resolver las condiciones de contorno, claro. Las condiciones de contorno es que no se hundan los bancos alemanes y franceses. Claro. A la Unión Europea, a Grecia no le interesa tanto el bienestar de los griegos. Obviamente.
Obviamente. No, Les interesa que los bancos sigan solventes. Y por supuesto que tiene más posibilidades de salvarlo la Unión Europea que Grecia. Claro. Sí. Por lo tanto, la salida es casi inevitable. Por eso, a mi juicio, es que está Schäuble presionando por eso. Él inventó eso, acuñó el término Grexit, el Grexit. Y cada vez se lo menciona. Yo, cuando estaba ahí discutiendo con los amigos la semana pasada, uno me recordaba que durante los annual meetings del fondo en octubre hubo un panel sobre Grecia en aquel entonces, otro gobierno, otra cosa. Estaban Schäuble y Larry Summers, y me decían, yo estuve también, pero no me acordaba, pero entonces me recordaba los detalles. Schäuble parecía un alucinado, estaba con su latiguillo y todo, y directamente seguía con su discurso. Larry Summers interrumpía y decía, no, pero no le parece, y el otro seguía. Y parece que se ha convertido en una obsesión para Alemania el tema de Grecia. Bueno, el tema que estos, la baja productividad, y que no puede ser, y que tienen que trabajar más, y que estos países mediterráneos que están acostumbrados a la holganza, y que no se puede recompensar la holganza. Así directamente. Sí. Y obviamente no existe antecedente, ¿no?, de alguien de una salida así. No existe. Existen, por supuesto, hay países que decidieron salir desde siempre no entrar al euro, pero no hay salida, digamos, y todo el mundo habla, está bien, Reino Unido es otra cosa, pero para mencionar otros países que están así como en la periferia, pero que consideraron que les convenía, Hungría, por ejemplo. Hungría nunca se metió en el euro. Claro. Y Hungría logró hace 2 años, 3 años, parar una crisis incipiente bastante preocupante, con una devaluación bien manejada y una serie de medidas macroeconómicas de estabilización, y punto. Claro. Y Hungría no es noticia en ningún lado. Ahora, ¿vos no pensás que en realidad esta mirada tan de lupa y el Grexit como final necesitan hacerlo los europeos por el miedo a que, si no son rigurosos, el efecto griego pueda extenderse? Eso es lo que creen los alemanes, lo dicen. Claro. Yo no estoy muy seguro que sea así, porque además, ¿dónde se va a extender el efecto griego? Italia, salvando las distancias. No, pero es que es otra cosa. El problema de Italia es otro. El problema de Italia es otro, más preocupante o no, de acuerdo a cómo uno mire lo que significa la amenaza del islamismo militante. Bien. Porque Italia, tengamos claro, de todos los países de la panza de la Unión Europea que están en contacto con el norte de África, es el más vulnerable que Francia y más vulnerable que España. Es buen dato esto. Eso es lo que están mirando la NATO. ¿Se empieza a notar algo de eso? No sé, en Estados Unidos no, pero este verano que voy a estar precisamente por España e Italia, a mi regreso prometo contarte si se notó algo, pero me parece bien. Digo, este verano europeo, ¿no? Sí. Pero eso, la economía italiana no tiene nada que ver con la economía griega. No, pero es más sólida y más fuerte que la española. Sí. Desde luego mucho más grande e importante que la de Portugal. Tiene otros recursos también. Y además tiene el enorme recurso de que el gobierno tambalea, pero la economía es siempre pujante, la economía italiana. Es otra cosa. Italia, los números puede ser, es bien diferente. Yo no veo riesgo por ese lado. Tampoco se ve riesgo en Portugal, porque Portugal hizo todos los deberes totalmente a rajatabla. Los que no quiso hacer Grecia, Portugal los hizo. ¿Y cómo está ahora Portugal? Bueno, Portugal está bien, pero la verdad que merece. Y otra de las cosas que te digo, si tan injusto sería perdonarle un porcentaje importante de la deuda a Grecia, con Portugal, que hizo un ajuste bestial, sacrificando a su gente y todo, para entrar dentro de un programa de salvataje equivalente. Portugal lo hizo todo.
Y a consecuencia de eso todavía tiene crecimiento débil, tiene problemas sociales importantes, tiene problemas de financiamiento de su sistema de salud, en fin. Entonces, ¿dónde está la equidad en todo este Sí, negocio? claro. ¿Viste? Otra vez es como la cigarra de la hormiga. Llega el invierno y alguien le va a dar de comer a la cigarrita. Sí, claro. Sí, No claro. sé. Esto es Unión Europea. Lo que marca esto, y bueno, mirando hacia el norte, Francia con problemas políticos también, Sí, claro. y un crecimiento económico débil, pobre generación de empleo. Alemania también con pobre generación de empleo, no toda la que ellos quisieran, y además con cada vez más problemas sociales vinculados al empleo, ¿no? Más problemas de racismo, de discriminación, y todo el tema del islamismo militante, que es una nube que se cierne sobre toda la Unión Europea. Aquí en la Argentina el coletazo de lo de Charlie Hebdo de alguna manera quedó opacado por lo que pasó una semana después de eso, ¿no? El caso del fiscal Nisman. Pero si no hubiera habido el caso Nisman, esto se hubiera seguido. Y realmente es una situación preocupante por lo inédita. Y además es preocupante por lo inédita, y también preocupante porque las respuestas, no sé, para los que no somos especialistas en el tema, entonces después esto lleva a radicalización de las posturas por los organismos de seguridad clásicos, ¿no? Sí, claro. Locales. Bueno, el MI6, la CIA, el qué sé yo, y estos tienen un hábito de siempre hacer las lecturas más apocalípticas posibles. Por supuesto. Es decir, bueno, este es el escenario, después lo multiplican por 2 por las dudas y dicen, esto es lo que tenemos que enfrentar, entonces para eso, y las medidas más draconianas que se te puedan ocurrir. Entonces, a mí alguien me contaba que, como para avalar esto que les decía de la vulnerabilidad de Italia a la penetración, que la CIA, o no, el MI6 habría descubierto un complot del Estado Islámico para dinamitar no sé qué edificios en Roma, la Torre Eiffel en París, y el Vaticano, atentar contra el Papa, y ya uno empieza a imaginarse los organismos de seguridad de la NATO empezando a cuando bombardean. Bueno, que esto es más complicado porque ya están bombardeando en Siria, donde sea, pero no, cuando uno empieza a pensar en términos de libertades individuales, libertades civiles y todo eso, y es un retroceso. Es un retroceso, y sobre todo en países que tienen una muy larga tradición de respetar esas cosas, ¿no? Ya en Francia, de hecho, uno ve el accionar de la policía hoy por hoy en los aeropuertos y le mete miedo. Sí, claro. Por tiempo, vayamos corriendo áreas. China y zona de influencia, digamos. China de hecho, bueno, un crecimiento más moderado, pero yo creo que administrado. Muy administrado. Aumenta, sigue con una demanda insaciable de bienes y recursos, y sigue haciendo acuerdos con países proveedores de materias primas y demás que le son absolutamente favorables. Y sigue exportando manufactura permanentemente. Totalmente a todos. Bueno, en Estados Unidos es prácticamente imposible conseguir algo que no sea hecho en China. Ahora todos los productos vienen orgullosamente diseñados en los Estados Unidos, fabricados en China. Porque proudly designed. Sí. Proudly designed, sí. Mira vos. Que es culturalmente, ¿no? El tema. Bueno, es que hay en realidad, y además hay algunas áreas de manufactura, sobre todo de alta tecnología y todo,
que están por la vuelta. En realidad, esto en un programa el año pasado lo habíamos hablado, como el paradigma de pronto ese de la externalización y el llevar todo el outsourcing y todo a la India se le está cayendo, y la India sí que tiene problemas con eso, ¿no? ¿Por qué? Y porque el modelo que se basaba en que nos convertimos en un centro donde se van a concentrar todos los desarrollos de altas tecnologías como el software o los call centers o lo que fuere, sobre la base de pagar salarios mucho más bajos que es un poco la experiencia china, digamos, todo más barato. No, y en la India en estos temas de tecnología, porque la experiencia china es mano de obra de manufactura, si querés, pero los centros de desarrollo de software que tiene la India, que en la década del 90 y la primera de los 2000 se llevó grandes cantidades de instalaciones que dejaron de operar en los Estados Unidos, no solamente fábricas de tecnología, sino también de servicios de comunicación de alta complejidad, como de comunicaciones y software y todo. Pero las condiciones han cambiado, entonces ahora de nuevo parece que vuelve a ser más rentable, sobre todo para los servicios muy sofisticados, hacerlo en Estados Unidos. ¿Y por qué tenés que estar? ¿Y qué fue lo que cambió? Que la aplicación de las nuevas tecnologías te permite producir traslado y hacer más en housing. Y que además hay un costo que no se midió bien de gerenciamiento de tu negocio. Vos tenés tu mercado y tu negocio en los Estados Unidos continentales. Pero vos tenés unos tipos que te están programando a 11 horas de diferencia en el uso horario, y con gerentes que son de allá y jefes que son de allá, y entonces hay un problema de diálogo que no es así como cuando vos haces escarbadientes, simplemente mandás la orden por los escarbadientes, pones la máquina y vienen los escarbadientes. Cuando vos estás diseñando, o a lo sumo poner una persona a controlar la calidad, ¿no? Control de calidad y pero punto. Cuando estás construyendo tecnologías complejas, tu métrica no son las líneas de código, porque línea de código puede traer cualquiera, pero en realidad cuando tu métrica es más bien las líneas de código depurada con calidad de acuerdo a lo que necesitas, y que además responde exactamente a la especificación, y eso necesita una realimentación constante entre el que está diseñando, el usuario, y el que lo construye. De pronto descubren, caramba, esto lo hicimos con la Tata en India y salió horrible, entonces después lo hicimos con un grupito acá en Palo Alto o en Mountain View o en Cupertino y funciona. Entonces están volviendo. Sí, lo habíamos tocado esta charla. Y la manufactura compleja también está volviendo, ¿está? Sí, un fenómeno. O sea, en esa estábamos zona... entonces China, sudeste de Asia. China, sudeste de Asia está bien con la moderación del ritmo de crecimiento de China, pero creo que yo la veo más administrada que otra cosa. Así es. Y me parece que China tiene con el esquema político que tiene, piensan manejarlo todo sí cuidadosamente. Los acuerdos que han firmado en general últimamente han sido muy beneficiosos para China. En el caso de Argentina yo lo encuentro ruinoso a futuro para Argentina, ya lo hemos discutido esto. Absolutamente. Y más lo leo y más me preocupa. Sí, sin duda. Y después todos los países de la órbita están muy bien, Vietnam también. En general, Vietnam, por ejemplo, es un país del que a caballo de los altos precios del petróleo había tenido una explosión de crecimiento. Sin embargo, está manejando bien la caída del precio del petróleo sin ningún coletazo. Su conversión a la economía de mercado administrada les ha funcionado muy bien, claro. Una dinámica de crecimiento espectacular. Toda la zona está bien. Tailandia, que era un polo de inestabilidad política en el sudeste de Asia, está tranquila. Indonesia hubo cambio de gobierno, pero todas las líneas macro se mantienen, se continúan, así que no ha pasado nada.
Así que la parte de Japón. Asia. Y Japón Has planchado. Japón ya nos acostumbra a esto, ¿no? A su tasas de ahorro inconcebibles para el resto del mundo y tasas de crecimiento patéticas. Sí. Por lo menos Japón ahora tiene saneado el sistema bancario. Claro. Con lo cual no es la situación está mejor, pero la generación de empleo es muy baja. Muy baja. Pero Japón sostiene ese modelo porque es una sociedad muy cerrada, pese a que se ha abierto mucho, pero esencialmente recibe mano de obra de países de la región de manera muy limitada y además para cosas totalmente marginales. Sí. Y nada más. Pero no, Japón tampoco va a ser el motor de ningún crecimiento dinámico. Absolutamente. Eso está claro. Absolutamente. Pasemos a África. ¿Notas algún cambio? No, desde la última vez que hablamos, no. Te podría decir que hay un cambio en el sentido de las expectativas optimistas de la gente que habla de África. Ajá, eso es bueno. No lo Sí, hemos escuchado. es la gente que habla de África sin haber estado en África. No. Muy bueno. ¿Qué sé yo? Claro. Yo ya les dije, si tengo alguna frustración en mi vida profesional, han sido mis años en África. Excepto un par de países que ya les mencioné, muy excepcionales, como Mozambique, o qué sé yo, pero si no, el África francófona me desilusionó mucho, el África lusófona, una ruina, excepto Mozambique, y el África anglófona también, salvo Sudáfrica tiene enormes problemas también. Digamos, el África ex colonias británicas, salvo un poco Ghana y Kenia, el resto, Uganda, Nigeria, gravísimos problemas. Además, toda la parte norte, donde a los problemas gravísimos de tribalismo y macroeconomía endeble y poca productividad, y se suma el tema religioso. Sí, claro. Porque todos los países que están partidos con sus normalmente nortes que están en el Sahara, islámicos, y zona sur no islámicos, están teniendo serios problemas. Así que yo no sé, francamente, te confieso también que por lo que les acabo de contar tampoco me he ocupado mucho de averiguar qué es lo que pasa en el África. Bajemos entonces y acerquémonos a la región. Crucemos de derecho de África a Brasil. Sí, señor. ¿Qué problema, no? ¿Cómo lo estás sintiendo? Es muy preocupante, muy preocupante. Digo, yo no creo que nadie pueda... Yo primero no creo que sea todavía el tema como para hacerle un juicio político a Dilma, como se le hizo en su momento a Collor de Mello. Sí, no. Quienes estamos hablando diariamente con Brasil sabemos que los dos principales diarios sacaron este fin de semana, después de la movilización, sendos editoriales diciendo ni tan tarde ni tan pronto. Ni tan tarde por el hecho de que si esto lo hubieran pensado antes de las elecciones, los resultados hubieran sido otros. Y ni tan pronto porque estamos a 100 días 3 meses, del cambio y no se puede pensar en una irrupción. Sí. Sí. Pero de todas maneras, qué sé yo creo que cualquier narración de lo que pasó el domingo te cuenta que salió 1 millón de personas a la calle. O dos. Esto es fuerte. Y además con un tema. Uno en San Pablo. 1 millón en San Pablo. El resto en 20 y algo de ciudades. Ahí tenés. No, tremendo. Esto deja sumamente debilitado el flanco político del gobierno de Dilma, que recién comienza en su segundo mandato. A escasos 3 meses de asumir. Va a ser muy complicado, sobre todo porque ella tenía un programa ambicioso, que no era el programa de ella, pero en realidad que era el programa de Aécio Neves, así es. Y que ella se apresuró a
adoptar para evitar perder, que necesita una reforma tributaria. Sí. Porque además el sistema tributario brasileño es delirante, no puede seguir sosteniéndose un sistema con IVAs estaduales con tasas diferenciadas y aduanas interiores. Es una cosa complicadísima del siglo XIX, literalmente. Totalmente. Entonces, tantas veces postergada reforma tributaria de Brasil le va a ser muy difícil llevarla adelante a un gobierno que está tan debilitado. Absolutamente. Porque si bien la oposición no va a tener mayoría en ninguna cámara para impulsar un juicio político contra Dilma, claro, tampoco el oficialismo va a tener los votos suficientes para pasar una reforma tributaria como la que quiere además el ministro de Hacienda, claro, que no claro. quiere una reforma tributaria populista. No, nada que ver. No, es verdad. Entonces ahí Brasil nos da la nota y eso nos da la nota y nos da además una señal de alarma, porque nuestro principal socio comercial está en problemas. Y además, ¿esto qué quiere decir? Va a ser más difícil. Primero, bueno, el real ya llegó a 3.20 casi. Bueno. Ayer tuvo la primera baja, después del discurso precisamente del ministro, anunciando algún tipo de medidas de las esperadas, la reforma política que va al Parlamento, todo el tema anticorrupción, y demás, pero los que tienen que votar son los que están cuestionados, así que es muy difícil que se hagan el harakiri, ¿no es cierto? De todos modos, la bolsa reaccionó bien y por primera vez el dólar bajó un poco. Bajó un poquito. Pero bueno, de todas maneras, esto a Brasil le va a costar más financiarse. Sí, claro. ¿Y qué decir de Argentina entonces? Ni hablemos. Sí, acá tenemos algunos tontos que rápidamente agotaron los paquetes turísticos. Pues claro, ¿verdad? Sale más barato Brasil, ¿cierto? Entonces están pensando ya en irse, etcétera. Pero por otro lado, la industria nuestra dice la diferencia de competitividad para exportar es monstruosa, ¿no? Eso sin mencionar las trabas para arancelarias que les ponemos a nuestra propia industria. Esto es otro cantar. Sí. Real. ¿Y el resto de la región cómo lo ves al margen de el resto? La región Pacífico es sólida, con alguna debilidad política, más que nada en Chile por Bachelet, pero la región Perú está muy bien. Perú está bien, no muy bien, pero está bien. Bolivia está muy bien, sí. Ecuador está muy bien. Colombia y Perú con algunos problemas, sobre todo políticos, alguna indefinición del presidente Santos en un par de temas que parecía que los tenía más manejados. Sí, señor. No están tan manejados. Además, digamos que la oposición cerril que le viene haciendo Uribe le molesta. Le molesta bastante, ¿no? Son esas cosas curiosas, sobre todo supuestamente del mismo partido. Centroamérica, como siempre, hay, sin grandes cambios y mal, sí. Pese a que Estados Unidos rebotó y le va bien, en Centroamérica está muy complicado porque el crecimiento es débil, los déficits son muy altos. Correcto. Estamos hablando de 6-7 puntos de producto de déficit. Son muy difíciles de financiar para esos países. México con algunos problemas políticos, pero económicamente no tan mal. México económicamente bien, y por eso todo eso, la Alianza Pacífico está viento en popa, y eso le viene bien y también le viene bien a la región. Correcto. ¿Cuándo llegaste? ¿Qué día? El lunes, creo. ¿Hoy qué día es? Martes. Llega el domingo. El domingo a la mañana temprano. Por lo tanto, cerca del mediodía. Te podría eximir de que hables de cómo encontraste a Argentina, pero no te voy a eximir de el análisis del hecho político del fin de semana, y este nuevo escenario político que se plantea con el tema UCR, PRO y demás. Digo porque para completar la parábola, ya que tuvimos sentado un candidato a jefe de gobierno, ¿no es cierto? Recién, ¿qué feeling te habilita? Déjame aclararte que yo no soy candidato a nada. Por supuesto. Ni lo quiero ser. Seguís con lo técnico.
Sí, yo sigo con lo técnico. Bueno, ya tengo algún hijo mío que está militando, ya están en una lista, pero bueno, es otra cosa. La verdad es que no he tenido tiempo literalmente de empaparme del tema. Yo no sé, me llena de dudas desde el punto de vista doctrinario y lo que nosotros conocemos de la Unión Cívica Radical, pero por otro lado me resulta una consecuencia casi lógica a la luz de un pragmatismo eleccionario que no siempre está presente en la Argentina, o mejor dicho, que digamos el oficialismo siempre ha tenido. Sí, claro. No sé, tal vez uno tuviera que a los que son acendrados radicales de boina blanca tener que resignar ciertos principios para arribar a este pragmatismo y eficientismo electoral. ¿Será así? No lo sé, la verdad que no repito, no, literalmente no he tenido mucho tiempo para analizarlo. Tenemos que seguirlo estudiando, tengo que hablarlo con algunos amigos. Sí, claro. A mí me pareció interesante. De uno y otro partido. Sí, claro. Me pareció interesante el análisis de Andrés Malamud que hizo en Clarín. Dice: elección radical, hay partido para rato, es el título. Y en uno de los pasajes, en el cual yo me detuve, dice: la fórmula para el 2015 parece clara. El radicalismo pone la estructura y se lleva los cargos legislativos y provinciales. Macri pone la intención de voto y quizás se lleve la presidencia. La diferencia es que, si falla, en 2019 seguirá habiendo Unión Cívica Radical, pero no PRO. Así es. Bueno, sí, me parece yo no lo leí ese artículo, me parece una lectura interesante. Yo anoche en casa con un grupo de jóvenes de la generación de mi hijo, que estaban discutiendo apasionadamente este tema, yo les recordaba, pero es que el radicalismo siempre en situaciones críticas del país ha dado respuestas, muchas veces fracturándose o separándose o escindiéndose, ¿no? De qué sé yo, Forja y Jaureche y todo eso. La ruptura de Frondizi. Y la ruptura de Frondizi y bueno, el balvinismo, el frondicismo y... Absolutamente. Así que no tiene que sorprender, decís José. No tiene que sorprender y tampoco me parece que sea el final del partido. Y para bien o para mal hay que reconocer que la Unión Cívica Radical hoy por hoy sigue, a mi juicio, esto puede ser que esté equivocado, es el único partido nacional que tiene proyección territorial en todos los distritos y que tiene una estructura que en algunos lados está debilitada y qué sé yo, pero y puede desarrollar una convención para fijar. Te agrego, es el único que está demostrando que funciona todavía como un partido político como nacional. Partido político. Y esto no es poco. Yo no sé, si uno lee volvemos a leer la Constitución, que yo sepa acá todo el mundo habla porque la democracia y la democracia es en Argentina, la Constitución es una democracia de partidos políticos. Absolutamente. Y acá estamos hablando de que esto es un partido político que funciona o pretende funcionar de acuerdo a las reglas esas, cosa que los demás no, y de hecho ya recordamos como la incapacidad del justicialismo para laudar en su interna candidaturas hizo que las elecciones del 2003, por ejemplo, fueran una interna del justicialismo hecha a nivel nacional. Absolutamente. Con estas palabras terminamos el programa de hoy, Comercio Exterior Siglo XXI, martes 17 de marzo del 2015, obviamente agradeciendo la presencia también del ingeniero Patricio Castro. Nos estamos viendo pasada un minuto el horario reglamentario, el próximo martes seguramente por aquí. Perdón, el martes que viene es feriado, así que vamos a ver qué hacemos al respecto. Muy bien. Hasta entonces.